Hermano, dice, vamos a leerlo primero. Dice un título en mi Biblia: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, esta mañana terminamos con las últimas palabras del pastor. Al ver los dos versículos anteriores, vimos cómo el pueblo había terminado con incredulidad, ¿no? Un poco desalentado quizás la obra del Señor en ese momento, y habíamos visto que algunos encubiertamente querían seguir a Jesús, pero dice la palabra de Dios como algo negativo de esas personas que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, ¿no? Y ahora comienza lo que vamos a ver en esta noche, que va a ser breve, pero comienza diciendo: Jesús clamó. Y la verdad que para mí esa es la clave de lo que vamos a ver esta noche, de que Jesús clamó. ¿Por qué los digo? Porque cuando uno va buscando en el Antiguo Testamento o con una concordancia va buscando qué significa clamar, qué significa, en qué circunstancias las personas clamaban, vamos a entender lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué es clamar? Vamos a ver unos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando Esaú fue al papá y se dio cuenta que le dio la bendición a su hermano Jacob, que estaba ahí triste, que se postró ante el papá y le decía: ¿no tienes una bendición para mí? Bueno, ahí dice la palabra de Dios que con una muy grande y muy amarga exclamación le dijo: bendíceme, Padre mío. Y así clamó Esaú. Momento de angustia, momento de decepción, momento triste. Esaú, nunca lo vamos a ver así doblegado, pero ahí clamó al papá: ¿no tienes algo para mí? Otro ejemplo fue cuando José ya no daba más y le quería comunicar a sus hermanos que él era aquel que ellos habían vendido cuando era joven. Hizo salir a los sirvientes y ahí clamó y le dijo a sus hermanos: yo soy el que ustedes han vendido. Yo, José. Eso era clamar. Dice en Éxodo 12:30: clamó el faraón y los egipcios aquella noche, porque no había casa en donde no hubiese un muerto. Cuando vino la plaga que mató a todos los primogénitos, dice, clamó el faraón y el pueblo egipcio, porque no había una casa en donde no hubiese un muerto. ¿Vieron lo que es clamar? La angustia, la desesperación. Cuando Moisés guiaba a su pueblo, estaban muertos de sed, ya lo querían apedrear, encuentran agua, van corriendo, se tiran al agua para tomar y descubren que el agua era amarga y que de tan amarga no se podía tomar. Ya lo querían apedrear a Moisés y Moisés clamó a Dios
y Dios le mostró un árbol, le dijo, tira ese árbol a esa agua y se harán dulces. Pero eso es clamar. Cuando alguien está apretado, cuando alguien está realmente compungido. ¿Se acuerdan de Sansón? Atado, sin ojo, en una columna, sin esperanza. Y dice la palabra de Dios, si clamó Sansón, la última vez que clamó en su vida, le dijo, Dios, dame fuerza para vengarme de una buena vez por todas de mis enemigos. Y ahí clamó Sansón a Dios. Cuando Dios le dijo a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey, me arrepiento. Dice la palabra de Dios que Samuel se apesadumbró y clamó a Dios toda aquella noche. Angustia, eso es clamar. Dice el diccionario que clamor es un conjunto de voces y gritos proferidos con vehemencia, generalmente para quejarse de algo o para pedir algo o para aclamar a alguien. Eso es clamar. Entonces, para mí esta es la clave de cómo empieza el estudio de hoy, que dice Jesús clamó y dijo. Esta pequeña introducción me da que lo que va a decir Jesús para él realmente es muy importante. Que realmente lo que va a decir en esos 5 o 6 versículos es algo que sale de lo profundo de Jesús, con un clamor. No es una palabra como las de siempre. En el libro de San Juan 2 veces muestra que Jesús clamó. Con Lázaro, cuando clamó y gritó, ven fuera, y ahora. Y en otros evangelios, otra exclamación que todos conocemos, cuando estaba en la cruz. Elí, Elí, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea que lo que vamos a ver, ¿qué es lo que dijo? Ahora ya quiero leerlo de vuelta, porque ahora veo que si él clamó, es porque es por algo importante para él. Y dice así, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y quiero juntar el versículo 44 con el 49 y 50, como si fuera el primer tema por el cual Jesús clamó, un tema. Versículo 44, 49 y 50, lo leemos todos juntos. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El primer punto que Jesús quiere aclarar con ese clamor, lo primero, es decirles a todos que Él no habló ni una sola palabra durante su ministerio que a Él se le haya ocurrido. Que Él no dijo nada que a Él le pareciera. Dice que todo lo que Él dijo era lo que el Padre le había mandado a decir. Él quería dejar claro en ese momento que todo lo que Él habló, todo lo que dijo, es porque Dios le había mandado a decir a este mundo. Ahora quiero que con paciencia, yo sé que buscar en la palabra de Dios a veces es difícil. Yo digo dónde está, lo leo y sigo adelante. Le pido disculpas porque son muchos pasajes. Pero arranquemos de vuelta con Juan, capítulo 3. Versículo 34 dice así. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Jesús está diciendo, el que Dios envió, que soy yo, hablo la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 34, dice así. Jesús le dijo, mi comida
es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 5:36. Mas yo tengo un mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que hago yo dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Capítulo 8, versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Capítulo 8, versículo 26. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Capítulo 8, versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Repito la primera parte de este versículo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Último versículo, capítulo 8, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Vieron, hermanos? Esta primera consigna del Señor Jesús se repitió en muchos versículos de San Juan. Él quería dejar clarito que Él no vino a hacer su voluntad, que a Él lo envió el Padre, que todo lo que hizo porque el Padre lo envió, que Él hablaba lo que le oyó hablar al Padre, que Él decía lo que el Padre le enseñó, y lo quiso dejar clarito. Es como un hijo que quiere poner bien en claro y bien en alto a su papá. Es como un hijo que quiere decir: miren a mi papá. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante eso? Porque todos los libros que he leído en estos días de teología que buscan explicar estos pasajes dicen poco, pero una cosa les queda a todos en claro: que dentro del corazón del hombre está el pensar: Jesús es bueno, pero el Padre es severo. Jesús es amor, pero el Padre, fuego consumidor. Tenemos eso que interno, que amamos a Jesús, pero al Padre le tenemos miedo. Si estuvieran ahí, ¿a quién iríamos a abrazar? A Jesús. Cuando nos imaginamos en el cielo, ¿con quién nos vamos a postrar y besarle los pies? A Jesús. Queremos a Jesús. Pero Jesús dejó bien en claro que a Él lo mandó el Padre. Que Dios es un Padre amoroso. Que Dios es amor. Que Dios es amor. Jesús le dijo: ustedes diezman la menta, esto, lo otro, pero se han olvidado de lo más importante, de la justicia, y dice una cosa importante: y el amor de Dios. Hermanos, dice Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hermano, Dios es amor. Todo lo que hizo el Señor Jesús, todo, haber venido a este mundo, haber sufrido una cruz, todo
Es para mostrar qué cosa. El amor tan grande con que nuestro Dios nos amó. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, cuando dice la palabra de Dios que cuando murió Jesús se abrió un velo en el templo, que eso es que tenemos entrada gratuitamente al trono de la gracia, también es por esto. Es para ver que tenemos un Dios de amor, que Dios nos ama, que es el amor en persona. Hermanos, hay muchos pasajes después de los evangelios que van marcando esto, que Dios es amor. Dice 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermanos, Jesús, el que tanto amamos, Jesús, el que tanto lo queremos abrazar, Jesús, el que tanto hizo por nosotros, el que entregó su vida, nuestro líder, como vimos la vez pasada, que va siempre al frente, todo eso que conocemos de Jesús es porque Dios lo envió y Él lo recalcó. Él me envió, Él es bueno, Él es amor, Él te ama. Mirá lo que hizo por ti. Cuando vemos la imagen final de Jesús muerto en una cruz, hoy lo dijo Marcelo, también tenemos que ver a un padre que le están matando a su hijo, por vos y por mí. Eso es amor. Hermanos, si hay algún padre acá, una madre, ¿qué pasa cuando te tocan a tu hijo? Una vez fui a un cumpleaños, les voy a contar una cosa personal. Fui a un cumpleaños cuando Cristian era chiquito y yo estaba ahí hablando con los padres y vi que un chiquito le pegaba a Cristian, ¿no? Y a mí por dentro se me rompía el corazón. Y apareció Mateo, que tenía 4 años, y fue y lo defendió a Cristian, ¿no? Y yo por dentro la gracia, porque yo me hubiera gustado a mí ir y resolver la situación. ¿Qué te parece que pensó Dios cuando estaba matando a su propio hijo? ¿No es amor eso? Es el amor más grande. Y aparte Jesús aclara, todo lo hizo Dios. Dios me mandó, Dios me envió. Ninguna palabra de las que di fue mía. Lo que le oí hablar, eso te dije. Primer punto. Por eso es el clamor de Jesús. Segundo punto. Dice, el que me ve a mí, ve al que me envió. Hermanos, lo dijo Marcelo hoy, por tocar el arca, Dios lo fulminó a uno. Moisés le dijo, déjame ver tu rostro. No, nadie va a ver mi rostro y va a vivir. Todos querían verlo a Dios. Dios se encargó y dijo, nadie va a ver mi rostro y va a vivir. Pero de repente manda a su hijo y este hijo dice, el que me vio a mí, ve al Padre. Hermanos, esto es fundamental. ¿Por qué clama a Dios? ¿Por qué con angustia Jesús dice estas palabras? Porque dice en el Nuevo Testamento, no me acuerdo en qué pasaje, que en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Él era Dios. Era Dios. Es el único que pisó esta tierra que pudo decir, el que me vio a mí, vio al Padre. Esta semana, mientras estas palabras estaba meditando, digo, a Saúl, que lo desechó Dios, si vos ves la historia, dice que era un hombre hermoso. David, hermoso, el más lindo de Israel. Y Jesús, no hay parecer en él ni hermosura.
le veremos, mas sin atractivo. ¿Por qué el Señor mandó a su Hijo, que tenía la capacidad de decir, el que me ve a mí, ve al Padre? ¿Por qué lo hizo así? Nunca se pusieron a pensar, ¿por qué? Sin apariencia, sin hermosura. Cuando Dios a muchos otros, la Biblia dice, eran hermosos, hermosos. Hermanos, para que le deseemos, para que vayamos a Él, no enamorados de su belleza, sino de lo que Él es. No de lo externo, sino de lo interno. Porque el Señor es espectacular. Mi papá trabaja y yo trabajo. Miren, el creador del universo, del cielo, de la tierra, llegó a decir, mi papá trabaja y yo trabajo. ¿Qué clase de Dios es tan humilde como nuestro Dios? ¿Qué clase de Dios es tan bueno que da su vida por los fieles? En vez de que los fieles den la vida por el Dios. Pero acá está Jesús y quiere dejar en claro, el que me ve a mí, ve al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no honra al Padre, no honra al Hijo. Hermanos, si no hubiera estado esta frase, ¿cuántas sectas hoy tendrían la excusa de decir nadie dijo nada? El testigo de Jehová quiere llegar a Dios sin pasar por Jesús. Hay otro que quiere solo Jesús, pero Dios no. Pero él se encargó de decir, yo y el Padre, uno solo, uno somos. El que ve a mí, me ve a mí, ve al Padre. ¿De qué me sirve eso? Que si quiero conocer a Dios, hermano, si realmente quiero conocer, tengo que leer mucho los evangelios. Si quiero conocer cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús. No puede pasar mucho tiempo de no agarrar un evangelio y leerlo. Porque en las cosas ínfimas de Jesús vamos a encontrar cómo es nuestro Dios, hermano. El tercer punto que dice, doy tanto la Biblia que ya me pierdo, capítulo 12, el tercer punto dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, Él es la luz. Y lo invito de vuelta a San Juan capítulo 1 y vamos a arrancar. San Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Perdón, ese era demostrar de que Él era Dios. Capítulo 3, versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús acaba de clamar diciendo, yo soy la luz. Capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Capítulo 12, versículo 35. Entonces Jesús dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y después, lo que acabamos de leer. Hermanos, primero vimos que realmente Dios es amor,
Después vimos que Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre, yo soy Dios. Y el tercer punto es, yo soy luz, hermano. Yo soy luz. Y este fue un pasaje que después muchos epístolas dedicaron varios párrafos a hablar de la luz. Al decir que si nosotros decimos que andamos en la luz y aborrecemos a nuestro hermano, andamos en tinieblas. Que tenemos que andar como hijos de luz. ¿Por qué? Porque Él fue el ejemplo y Él se llamaba a sí mismo, soy la luz. Hermanos, no podemos estar con Jesús y al mismo tiempo andar con tinieblas en nuestras vidas. No podemos decir que Dios, que esa luz está en mi corazón y haya espacio para oscuridades, para cosas secretas y ocultas, porque no va con Jesús. Él lo dijo clarito, yo soy la luz. El que anda conmigo no andará en tinieblas. ¿Te gustan las tinieblas? No. El que anda conmigo no anda en tinieblas. El que anda conmigo no tropieza, porque yo soy la luz. Hermanos, no lo dijo al pasar, lo dijo ¿cómo? Clamando. Lo dijo casi con angustia. Lo dijo casi con vehemencia, como dice el diccionario, vehemencia, yo soy la luz. Hermanos, Él es la luz. Eso que tiene que estar claro. Cuando nos encerramos solos, sabemos si estamos en luz o si hay algunas tinieblas en nosotros. Hablemos con la luz, humillémonos con esa luz, pidámosles perdón a esa luz para que haya luz de verdad en la soledad y en lo público. Hermanos, en la iglesia somos hijos de luz, somos luz. No puede haber falta de perdón, murmuración. Esas cosas son de las tinieblas. Aborrecer a mi hermano en secreto, fastidio. No, Él es luz y nosotros tenemos que ser luz, hermano. Y el último punto, versículo 47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, 3 versículos. San Juan 3:17. Después de decir que de tal manera amó Dios al mundo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y capítulo 8, 15, el último versículo de esta noche. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Hermanos, está clarito que Jesús no vino a juzgarnos. Y estos 5 versículos, la verdad que me obligó a leer muchas veces de vuelta a San Juan y acordarme de los demás evangelios. Jesús pudo haber sido muy duro muchas veces, pero ¿cómo trató al pecador? Al pecador común, ¿cómo lo trató? ¿Cómo lo trató? Lo trató con amor. ¿Cómo trató a la mujer adúltera? ¿Cómo la trató? Con amor. ¿Cómo trató a la mujer samaritana que había tenido 8 maridos? Toda su furia, todas sus disertaciones agresivas, todas sus ofensas fueron para los escribas y fariseos. Mírenlo bien, lean y lean. Jamás trató mal a un pecador común y corriente. Desencadenó toda su furia al religioso, al que estaba
llevando las ovejas para lugares equivocados. Pero a los pecadores solo fue amor y solo fue una luz a donde cada uno podía tener la decisión de seguirle o de rechazarle. Y aquel que le rechazó no lo miró mal. Y aquel que no lo siguió no dijo nada. Porque dice acá en estas palabras, las palabras que yo os he hablado, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, aprendamos de Jesús. Enseñemos la palabra de Dios. Enseñemos la palabra de Dios. Y dejemos muchas veces muchos juicios para el día postrero. Porque Él hizo esto. Yo no le juzgo. Y dio la palabra y a cada rato dijo, esta no es mi palabra, es la del que me envió. Esta no es mi palabra, es la del que me envió. Yo no hablo por mi propia cuenta. Pero reflexionen, ¿cómo trató Jesús al pecador? Al pecador común, ¿cómo lo trató? ¿Cómo lo trató? Hermanos, aprendamos de Jesús a poner nuestra furia, nuestro juzgar al que está maltratando las ovejas, la está desviando, pero a los demás como el Señor, como el Señor. Amén. ¿Por qué clamó? Yo dije algo, pero todos ustedes tienen toda la semana para meditar esta palabra. ¿Por qué no la dijo así nomás? ¿Por qué antes de esa palabra, o junto con esa palabra, lo hizo con un clamor? ¿Por qué? Meditemos esta semana. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante saber que Él era la luz? ¿Por qué es tan importante saber que Dios nos ama y que Dios es amor? ¿Por qué es tan importante enseñar la palabra y no juzgar? ¿Por qué es tan importante vivir como un hijo de luz? Y cuántas cosas más que se me están escapando.